Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos estudiando la carta de Judas. Hemos visto ya en reuniones anteriores que habiendo tenido Judas la intención de hablarles de la común salud, al parecer de pronto tiene una redirección de parte del Espíritu Santo para hablar sobre otro tema que era el contender eficazmente por la fe. Y él hace una alusión a la importancia que tiene este elemento en los tiempos que él está viviendo y que por ende el Espíritu Santo se provee de Judas para que este mensaje nos quede hasta el día de hoy, puesto que sigue siendo tan importante como era en ese tiempo hasta el día de hoy. Posteriormente, él presenta tres razones que demuestran de alguna manera la certeza del juicio de Dios contra algunos hombres. Y en la última reunión vimos el capítulo número 5, donde presenta como ejemplo el pueblo de Israel que tuvo que recibir el juicio de Dios por su desobediencia y por su rebelión. Bueno, en el versículo número 6, que es el versículo de hoy, se nos presenta el segundo elemento que ocupa Judas para presentar esta misma idea, para demostrar la certeza del juicio de Dios contra hombres. Y el versículo número 6 dice de la siguiente manera: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, les ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Esta es la palabra del Señor. El día de hoy es bastante controversial lo que hemos de tratar, porque creo que no puedo echar sobre mí la responsabilidad de resolver una controversia que tiene siglos y que hasta el día de hoy todavía no se ha resuelto. Entonces, comenzamos con el análisis. La palabra nos dice en su primera parte, los ángeles que no guardaron su dignidad. En este caso nos encontramos con que la carta de Judas es famosa por la entrega de algunos puntos que son muy controvertidos, que son muy oscuros. Y este pasaje en el capítulo número 6 es uno de ellos. Judas habla de los ángeles que pecaron y que ahora están encarcelados y que están de alguna forma en un momento de espera del juicio de Dios. Hay algunos comentaristas bíblicos que establecen de que siendo el Nuevo Testamento en sus 27 libros un libro relativamente pequeño, en realidad mantiene sobre él y en sus escritos algunas controversias muy complejas, muy difíciles. Los ángeles no guardaron su dignidad, dice el pasaje de la palabra del Señor. Y aquí ya nos encontramos con los primeros esbozos de esa controversia sobre la identidad de estos ángeles en particular. Solo tenemos dos lugares en la palabra del Señor donde se habla de los ángeles que están pecando. Uno de esos pasajes es en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14. La escritura dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios alzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del Aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12 al 14. En segundo lugar, tenemos el pasaje de Génesis 6, 1 y 2. Recuerde, estamos viendo dos pasajes donde la palabra de Dios, la Biblia, nos entrega a los ángeles en pecado. En Génesis 6, 1 y 2 también es un pasaje muy controvertido. Y este es controvertido no por lo que dice Judas, sino que por sí solo. Hay un debate muy considerable sobre si los hijos de Dios son seres angelicales o simplemente otra forma de decir seguidores de Dios. Entre los seres humanos, Judas ayuda a responder de alguna manera esta pregunta. No guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada.
De alguna manera, el pasaje de Judas nos está diciendo que el delito que se menciona aquí estaba relacionado con algún tipo de pecado sexual, tales como la unión sexual entre seres angelicales, supuestamente rebeldes, que son nombrados en el libro de Génesis como los hijos de Dios, y los seres humanos, es decir, los que en Génesis 6:12 son nombrados como las hijas de los hombres. Sabemos que hubo algún pecado de tipo sexual en esto, porque Judas nos dice en el versículo siguiente, en el versículo número 7, hablándonos y dice cómo. Es decir, está hablando enganchado con la idea que viene en el versículo anterior. Reitero, como lo he dicho muchas veces, no olviden que el texto bíblico en su forma original no venía separado por versículos ni capítulos. Entonces dice cómo, lo que quiere decir que viene enganchado con el versículo número anterior, con el versículo 6, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de una manera similar a estos. Nosotros sabemos que Sodoma y Gomorra fueron juzgadas por Dios y los pecados de orden sexual era quizás el elemento más preponderante en ese juicio que Dios hizo contra estas dos ciudades. Las palabras como y similar a ellos son muy elocuentes. Por lo tanto, podemos a través de Judas dilucidar alguna parte de esas controversias, que el pecado de estos fue precisamente en algo que estaba relacionado con la conducta sexual. Podemos agregar otra parte de conocimiento del libro de Judas. A esta unión que fue antinatural, la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y que trajo consecuencias nefastas para la raza humana, la verdad es que posteriormente la salida que procuró Dios en esta situación fue precisamente el diluvio. Por eso cuando habla sobre la elección de Noé y habla de un hombre justo, probablemente parte de esa expresión de encontrar a alguien justo se trataba precisamente de eso, un hombre que no estaba contaminado en la situación en la que se habían contaminado la raza en general antes y durante el periodo de Noé. Y como estos habían caído, el texto dice que fueron reservados en cadenas eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. En cuanto a los detalles específicos de esta unión antinatural, no tenemos ningún fundamento bíblico para referirnos a decir fue esto o esto lo que ocurrió. De alguna forma ocurrió, pero no sabemos cómo. Y sobre esto que los ángeles han sido guardados en cadenas eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día, es que Dios juzgó a los ángeles malvados, poniéndolos en cadenas eternas. Al parecer, algunos ángeles caídos están en esclavitud, mientras que otros se mantienen sin consolidar y activar esa esclavitud y que se mantienen en la esfera de la humanidad, en lo que nosotros conocemos como los demonios. Pero no guardar su lugar, y por esa razón es la que Dios hoy día los mantiene en cadenas de esclavitud. Su búsqueda de la libertad en pecado los puso en la esclavitud que hoy día tienen. De ahí es que nosotros siempre sostenemos que el vivir en pecado sin haber aceptado a Cristo como Salvador y sin haber permitido que la sangre de su Hijo nos limpie de todo pecado, produce como efecto natural el estar esclavo en multitud de pecados, porque son pecados no resueltos delante de Dios. La verdadera libertad viene de la obediencia a Dios. Esa es la verdadera libertad. Debemos considerar un elemento. Si los ángeles no pudieron romper esas cadenas que el pecado trajo sobre ellos, deberíamos ser muy ilusos de pensar de que el hombre pueda romperlas. Se esfuerza y trata y cree que puede, sin embargo no puede, no pudieron los ángeles caídos, menos podrá un hombre todavía.
No podemos liberarnos de estas cadenas, solo podemos hacerlo librados por la maravillosa mano del Señor Jesucristo. Esto de alguna manera nos recuerda que los ángeles que pecaron con este tipo de problemas, de este tipo de unión antinatural, ya no están activos. Con su juicio radical de vuelta en los días de Noé, Dios pone fin a este tipo de unión ilícita y hace una transformación absoluta en el género humano. Este ejemplo del hecho de que Dios juzgue a los ángeles y que lo tome Judas para referirse a que si juzgó a los ángeles, habrá también de juzgar a los hombres, nos entrega dos lecciones muy importantes. En primer lugar, nos asegura que los hombres opositores a la obediencia de Dios serán juzgados, sin importar cuál sea su estatus espiritual. La oposición a Dios, la desobediencia a Dios, trae juicio. Y de eso no hay duda en la Escritura. Y luego, en segundo lugar, nos advierte de alguna manera que es importante y necesario tomar esta profesión de fe, recibir la salvación en Cristo y mantenernos en esa relación, cueste lo que cueste. Alguien dirá que quien es salvo siempre es salvo, como ya lo hemos mencionado también. Es cierto, pero Dios se merece, por cierto, y Él espera que nuestro esfuerzo de lo que nos corresponde a nosotros sea muy patente, muy importante, para entender de que lejos de la presencia de Cristo no podemos vivir y que tampoco vale la pena hacerlo. Nos garantiza que hay un futuro estado espiritual mucho mejor para vivir que este que tenemos ahora. Por lo tanto, vale la pena mantenerse en Cristo. Vale la pena estar siempre cerca suyo y no poner jamás en entredicho nuestra relación con Él por alejamientos, por distanciamientos, por separación, por alejarnos del amor del Señor. Que Dios les bendiga.